Hola, seguimos en esta cuarta semana enfocados en el desafío del análisis del entorno y viendo cómo entonces en este racionalismo de sistemas en el que nos encontramos en la analogía que hacemos con el desarrollo del pensamiento administrativo, empieza entonces a incluirse dentro del lenguaje de la administración, que finalmente es el fundamento teórico de administradores en todos sus énfasis y de contadores, el pensamiento estratégico y ahora la competitividad. Entonces, como estamos en análisis del entorno, que bueno es entonces que también revisemos qué sucedía en este momento histórico entre 1955 y 1980, que es el periodo en el que se desarrolla el racionalismo de sistemas y un poco ya entrada aquí la década de los 70, entonces con, digamos, la creación del Foro Económico Mundial en 1971, un elemento esencial para comprender cómo finalmente se va teniendo una visión sistémica del mundo y la comprensión de los países organizándose para tomar decisiones. También hay un momento muy importante y es la publicación del informe Los límites al crecimiento. Es un informe que se publica en 1972, donde se empieza a poner la mirada sobre lo que implica el crecimiento en el planeta a partir de la producción manufacturera e industrial y en ese sentido entonces empezar a pensar qué va a pasar hacia adelante con las generaciones futuras si seguimos produciendo como estamos produciendo y si seguimos consumiendo como estamos consumiendo. Esto es 1972 y siguen empezándose a dar esos pasos hacia la comprensión de lo que implica entonces la preocupación por el planeta Tierra. En 1973 se aviva la crisis petrolera y empieza pues esa guerra de precios que dificulta todo el desarrollo industrial a nivel global, principalmente en Estados Unidos y en los países de Occidente. En este periodo del racionalismo de sistemas, digamos que ya en este periodo de los 70, surge una mente muy importante para el desarrollo del pensamiento administrativo, que es Henry Mintzberg. Y Mintzberg es un canadiense, doctor en management, que escribe el libro The Nature of Managerial Work, es como la naturaleza del trabajo gerencial o de gestión. Y básicamente lo que él plantea es que pues el trabajo de un gerente, de un líder de una organización no es lineal, que no es ordenado ni es completamente racional, que por el contrario lo que implica es que deban administrar, gestionar el caos, el cambio, la transformación y que para uno poder gestionar el caos necesita de creatividad e intuición. Muchos dicen que acá hay también, pues como uno de los primeros pensadores alrededor del emprendimiento en la administración o en el pensamiento administrativo. Entonces, Mainsberg pensando en ese rol de el líder, el gerente que gestiona el caos, empieza entonces a definir desde su teoría distintos tipos de roles de directivo que se manifiestan a partir de tres esencias y es el líder que se destaca a partir de las relaciones interpersonales o que se manifiesta desde las relaciones interpersonales, el que se manifiesta en los roles informativos y el que se manifiesta en la toma de decisiones. Entonces habla que un rol de un directivo en relaciones interpersonales, digamos que tiene tres formas de materializarse y es el cabeza visible, es decir, el que representa a la organización frente a otras organizaciones y a la comunidad, esa persona que finalmente es un referente de la empresa. O también está el rol de enlace, que es el que se encarga o que ve su función principal en la conexión entre los niveles directivos de la empresa y el entorno, o el rol líder, que es ese que se mete en el papel de ser motivador, inspirador y que influye desde la cultura de la organización, en las decisiones y en la política. Entonces, lo que dice Mainsberg es que uno, dependiendo de la situación, asume estos roles, ¿cierto? Entonces, también que ustedes vayan viendo, dependiendo de las situaciones que van asumiendo en su vida profesional, qué roles han asumido, qué roles ven que asumen aquellos que los rodean. Cuando habla de los roles informativos, plantea que hay un rol que es de monitor, que es ese líder o ese directivo que permanece en atenta búsqueda y manejo de información para poder comprender el entorno y a partir de eso tomar decisiones. Está también el difusor, que es más que un buscador, es un experto que guía y comparte la información del entorno con la organización. Entonces, mire, el anterior, el monitor es más, es el que tiene los sentidos abiertos para capturar qué es lo que pasa y entender el entorno. Mientras que el difusor es más un experto que lo que hace es que tiene la información
y la comparte con la organización. Y ya en el rol directivo, desde la toma de decisiones, él plantea 4 roles, que sería el empresario, que es ese que se caracteriza o el que surge cuando hay esa función de detectar y capturar oportunidades, el gestor de dificultades y crisis, que es el que tiene esa capacidad de reaccionar y de adaptarse a los distintos cambios que se presentan, el asignador de recursos, que es ese que se caracteriza más por tener esa capacidad de distribuir las competencias y las fortalezas y los recursos que hay en la organización, y el negociador, que es ese que tiene esa capacidad de identificar qué es lo que quiere la organización, qué necesita, sus intereses, y a partir de eso evaluar ventajas y desventajas. Entonces la idea de Mindsberg es que en un mundo de los negocios totalmente cambiante y caótico, donde se necesita mucha creatividad e intuición, el directivo debe entender cuál de estos roles demanda cada situación que enfrenta para poder asumirlo, o entender cuál de estos roles es el que es predominante y es paradigmático en su manera de pensar y de comportarse. Otro pensador súper importante que toma fuerza en este racionalismo de sistemas es Michael Porter, pues por el cual estamos hablando en la presentación de hoy del concepto de competitividad, doctor en economía empresarial, estadounidense, propone pues uno de esas herramientas que sigue siendo vigente hasta hoy, que es el análisis de las 5 fuerzas, que permite pues entender o analizar el nivel de competencia que hay dentro de una industria para que a partir de eso uno pueda desarrollar una estrategia de negocios que le permita ser competitivo. Plantea entonces el análisis de las 5 fuerzas, donde el objetivo es uno obtener un análisis de la rivalidad que hay entre competidores en una industria, a partir de entender el poder de negociación que tiene un cliente o un comprador. Piensen en esas situaciones donde es el cliente el que más poder de negociación tiene, por ejemplo, cuando tiene muchas alternativas o cuando, por ejemplo, digamos, el producto que ofrece el ofertante pues es un producto básico, entonces es fácil de obtener. En ese sentido, pues digamos que el cliente tiene todo el poder para poder negociar. O también debes analizar en la industria cuál es el poder de negociación que tienen los proveedores. Por ejemplo, cuando yo vendo un producto exclusivo que no lo encuentras con nadie más, pues yo como vendedor tengo todo el poder. O también la amenaza de nuevos competidores entrantes. Entonces, ¿qué tan fácil es que entren competidores en la industria en la que yo estoy haciendo el análisis? ¿Qué tan altas o tan bajas son las barreras de entrada para uno meterse en ese negocio? Y las amenazas de productos sustitutos, es qué tan fácil es que otro producto pueda cumplir pues, con componente técnico y el componente de agregación de valor que tiene el producto que yo estoy analizando. Entonces, estas son las 5 fuerzas: entender y analizar en la industria que yo quiero comprender cómo se encuentran estos elementos para a partir de estos elementos yo determinar la rivalidad entre competidores, cómo es el poder de negociación de los clientes o compradores, qué tal el poder de negociación de los proveedores a vendedores, qué tanta amenaza hay de que entren nuevos competidores, qué tanta amenaza hay de que sustituyan mi producto. Y a partir de estos 4 análisis, yo puedo entrar a determinar qué tanta rivalidad existe en esa industria que estoy analizando, para a partir de eso poder tomar decisiones estratégicas. Entonces es un poco relacionado con lo que venimos haciendo ahora y es, digamos, entender también el entorno del problema que ustedes están queriendo resolver y saber qué tan competitivo es ese entorno de ese problema, porque pues eso va a condicionar más adelante cuando ustedes quieran proponer soluciones. Un ejercicio bien interesante para seguir construyendo el análisis del entorno relacionado con el benchmarking es pensar en personas a las que uno admire. Cuando usted piensa en personas en las que admira, seguramente encuentra en ellas cosas que usted quisiera adaptar a usted, tenerlas. Cuando usted hace eso, está haciendo un ejercicio de benchmarking, está encontrando algo que usted sabe que ha llevado a esa persona a una posición que usted admira y que a usted le gustaría pues asumirlo, pero con su propio estilo. Usted no quiere ser una persona idéntica a ella, sino con sus propias características, emular esas cosas buenas que esa persona ha hecho para alcanzar sus grandes logros. Entonces, eso es un ejercicio de benchmarking, porque básicamente, pues lo que propone Robert Camp, que es finalmente el creador de esta técnica de benchmarking, cuando escribe su libro The Search for Industry Best Practice, which lead to superior performance, o sea, lo que habla es
cómo si yo me doy cuenta de las buenas prácticas que hay en la industria, yo podría entonces a partir de emular esas buenas prácticas y de esa búsqueda de buenas prácticas, liderar un cambio en la manera como yo actúo. Entonces en 1979 él propone la herramienta, en ese caso pues él la propone como el propósito de mejorar la competitividad de una empresa para poderse diferenciar, que esas mejores prácticas pues uno las debe buscar en el sector, en los líderes del sector, uno no emula a los que no son los líderes, que uno debe estudiar cómo esa empresa ha logrado establecerse como líderes, qué ha hecho, no solamente los productos, y también comprender cómo hacer o cómo hizo esa empresa para ser más eficiente y más eficaz y que eso lo pueda uno traducir a la realidad de la empresa de uno. Los pasos los divide en tres: analizar esas empresas que han tenido ese éxito en el sector en el que uno está, definir cómo uno podría obtener esos resultados y a partir de eso establecer objetivos y estrategias para ejecutarlos. En el caso de ustedes, pues digamos que no estamos haciendo un benchmarking de competidores, sino un benchmarking de instituciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, empresas que se han enfrentado a un problema igual o similar al que ustedes están enfrentando y que lo hayan resuelto de una manera que a ustedes les parece una buena práctica, que a ustedes les hace decir, wow. Entonces, los invito a que sigan trabajando en el desarrollo del análisis del entorno, tomando en cuenta pues lo caótico del entorno de los negocios, lo divergente de este momento en el que nos encontramos, muy similar a lo que propone Mainsberg, y también utilizando esa lectura del entorno para poder tener información que luego permita tomar decisiones estratégicas, como lo plantea Michael Porter, a propósito del uso que se puede hacer del benchmarking que propone CAMP, desde ver buenas prácticas en cualquier cosa que uno esté evaluando, desde lo personal, desde ideas de negocio o de problemas como en el caso nuestro. Hasta luego.